Hola, hola, buenos días, buenos días. Bueno, estamos una semana más de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar. Semana 37, programa 37. El año va volando, estamos a mitad de septiembre de este 2025 y bueno, con muchas experiencias, con muchos acumulados, hombre, y la verdad es que vamos a hablar hoy sobre, sí, la independencia de los países hermanos de Centroamérica, todo lo que ya ha implicado estos 204 años, pero vamos a aprovechar porque tengo dos compañeros con el que estoy tejiendo muchísimas experiencias de estos nuevos reconocimientos, estas nuevas construcciones de saberes y sobre todo estos nuevos proyectos que desde nuestra región centroamericana, incluyendo a Panamá, nos estamos planteando en este nuevo milenio. Entonces, a 204 años, pregonando ideas por la cultura del pueblo, en este espacio que fue pensado así muy en solitario, pero que luego se fueron juntando esfuerzos, porque de eso se trata la dinámica social y forma parte del nodo de Claxos del Instituto de Estudios Nacionales en la Universidad de Panamá a través de mi grupo de trabajo Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías decoloniales alterglobales. Y aquí intentamos hacer, bueno, estas nuevas memorias eh, eh, tratando de reinterpretar y de tejer nuevas historias. Entonces, hoy tengo dos amigos de lujo. Bueno, Ana Silvia Monzón, que ya es amiga de la casa, ella ya es casi coproductora, coeditora y la verdad copresentadora de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, pero tengo a mi hermano, mi amigo, compañero en dos espacios comunes. O por un lado estamos ahora hombre, y con Ana Silvia, que es nuestro referente del ACAS, nuestro referente reciente, porque por supuesto que tenemos otros referentes de por allá, de Costa Rica, hombre, a don Daniel, don Daniel Camacho. Camacho, y por supuesto que, bueno, tenemos también a Carmen Camacho ahora muy cerca, pero yo tengo que decirlo que tengo un cariño muy especial por Costa Rica porque en Panamá tuvimos muchísimo tiempo en la sociología, pero creo que en la Facultad de Humanidades en general, eh, a una amiga, una compañera de la Escuela de Sociología, del Departamento de Sociología, pero también de muchos colegas sociólogos y sociólogas que fue referente de ACAS en el momento en que Panamá empezaba a conocer, a entender este espacio colegiado, pero también desde ALAS. em, Nosotras, y sobre todo las mujeres, tengo que decirlo, las mujeres panameñas, supimos cómo identificar en esta compañera de Costa Rica y bueno, todo lo que hacían ella desde Costa Rica para nosotras era una retroalimentación y lo sigue siendo un referente para las panameñas y para los colegas panameños también, Nora Garita. Así que un saludo para todos los costarricenses y las costarricenses un día como hoy. Y para Guatemala, nada. En primer término, segundo término y tercer término, así soy yo. Así soy yo de cruda y de dura. A mi hermana Ana Silvia Monzón, bueno, y a todas las demás compañeras y compañeros de Guatemala, los saludo un día antes de esos 204 años de esa independencia que marca un antes y un después para sus pueblos. Entonces, bienvenido Mariano, porque también estamos, hombre, en aquel espacio que desde la Asociación Latinoamericana de Sociología, ACAS, disculpen que a veces uno menciona la sigla y no los nombres, y eso es incorrecto. ACAS, la Asociación Centroamericana de Sociología, en donde estamos nosotros tres en la nueva junta directiva que preside el compañero de Honduras, Marco Antonio Tinoco, y tenemos representación de todos nuestros países en esa nueva junta directiva 2025-2027, ¿cierto? Pero nosotros, Mariano y tú, estamos en un compromiso interesante de
reformulación cómo entender el ejercicio de la profesión de la sociología en Latinoamérica y que desde esa profesión, cómo entender nuestra disciplina también y el aporte que damos a la transformación en cada una de nuestras realidades sociales en la Asociación Latinoamericana de Sociología, en la red de asociaciones, colegios y sindicatos, porque tenemos sindicatos también en esa red. Estamos allí en representación de Centroamérica. Así que, Mariano, estamos por partida doble comprometidos de aquí hasta el 28, ¿eh? Tanto en Acas como en Alas. Bienvenido. Ana, vamos a darle el chance a Mariano porque está de primerito aquí, Por invitado supuesto. en Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Y mira, además porque eres un hermano muy cercano en la historia de las grandes luchas por la independencia, por la soberanía y la autodeterminación de Panamá. Somos fronterizos y tenemos muchas historias en común con Costa Rica. Mariano, 204 años. ¿Qué representan estos 204 años desde la historia y la sociología para Costa Rica? Bueno, primero un placer estar con ustedes, Ana Silvia y Rebeca. De verdad es un placer sumarme en este espacio, eh, sobre todo porque esta iniciativa de Pregonando Ideas por la cultura del pueblo, educar para transformar, me parece muy, muy acertado porque yo creo que como profesionales en sociología que somos, debemos siempre estar aportando en términos propositivos, porque a veces nos quedamos mucho en el diagnóstico y el tema es, ok, frente a esta realidad compleja, ¿qué estamos proponiendo? Y me parece que el título del programa se ajusta muy bien. Para ir directamente a la pregunta, Rebeca, bueno, yo creo que Costa Rica, sabemos, no es una isla. Estamos ubicados en una realidad regional donde muchos de los factores de los cuales muchos son externos nos afectan para bien o para mal. Y en esta fecha que cumplimos mañana 204 años de independencia, al igual que el resto de los países centroamericanos, y efectivamente Panamá es de Centroamérica, y así lo entendimos y así lo visualizo en términos de trabajo y de luchas. Creo que estos 204 años, que por cierto, para el resto de Centroamérica, cuando se celebraron los 200 años, estábamos en plena pandemia. Yo creo que los gobiernos se les apagó la mecha en términos de hacer una serie de actividades pomposas de celebración por la situación particular. Y bueno, la realidad ha demostrado que efectivamente no es simplemente algo cosmético, que tristemente eso es lo que se está promoviendo, recordar lo que pasó hace 200 años, pero poco valoramos el concepto de independencia. Creo que efectivamente la independencia, más que recordarla como un hecho histórico hace 204 años de los españoles que avasallaron estos pueblos y aniquilaron a la mayoría de nuestros pueblos originarios, es una fecha para decir realmente qué podemos cambiar, qué podemos transformar, sabiendo que la independencia es una utopía diaria, constante, que nos debe ayudar a animarnos y siempre estar dispuestos a aportar junto con un análisis crítico de la realidad. Dos ideas básicas para iniciar. Yo diría que eh, me parece que si hablamos de Centroamérica, algo muy importante es que por diferentes hechos siempre nos vemos aislados y negamos historias comunes, luchas comunes, situaciones comunes, que debe ser lo que realmente nos anima a trabajar de manera conjunta, de manera cercana. Y creo que una de esas luchas es tener claro que, bueno, efectivamente, toda esta región tenemos un tronco común que es nuestra herencia maya, eh, que sí es cierto que
de México para acá ha sido mucho más presente. Lo cierto es que efectivamente hemos vivido eh, de influencias mayas claras y eso es un aspecto que efectivamente no debemos negar. En el caso nuestro, una de las luchas que estamos dando, y en eso he venido participando de un trabajo de investigación reconociendo los derechos de los pueblos originarios o pueblos indígenas en el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene 8 grupos étnicos y ubicados en 24 territorios. Algunos de ellos los compartimos con Panamá. Eh, ahí, por ejemplo, vemos que efectivamente, más allá de las fronteras que existen, hay realidades que son transversales a Centroamérica. Y el tema de la situación originaria de los pueblos es algo de los pueblos originarios es algo muy importante de identificar. Entonces, yo lo pongo acá como un tema común de nosotros y nosotras en Centroamérica. Otro elemento creo que muy importante de señalar acá es cómo logramos desde la sociedad civil, desde las organizaciones de base, desarrollar esfuerzos para fortalecer las relaciones. Eh, Básicamente las instancias regionales que hay fundamentalmente se centran en el tema del consumo, del comercio, de iniciativas mercantiles como tales, pero los esfuerzos, por ejemplo, en lograr un apoyo de desarrollo regional de una política alimentaria es un elemento que me parece que es importante trabajarlo regionalmente. Sabemos que, por ejemplo, nuestros granos básicos, lamentablemente muchos de ellos ya son transgénicos. Debemos recuperar esa parte fundamental de una política alimentaria a partir también de la herencia de nuestros pueblos originarios. Entonces, yo diría que parte de la independencia eh, que debemos revalorar en el 2025 es cómo lograr unirnos a nivel regional, desde las comunidades, desde las organizaciones sociales, para entender que efectivamente tenemos muchas cosas en común, muchos retos que perfectamente unidos podemos visualizarlos de mejor manera. Ese sería como un primer No, aporte. sí, tremendo para empezar, porque justamente de eso se trata. ¿En qué punto estamos y todas las tareas que tenemos pendientes? Y, interesante este punto donde nos dejas, porque ¿de qué se trata? 200 años, que fue justamente lo que tú señalaste durante la pandemia y que por esas circunstancias no tuvimos la capacidad como para hacer, bueno, desde nuestra disciplina y del resto de las disciplinas un diagnóstico, un análisis de el transcurrir de lo realizado en los 200 años para identificar las características de las tareas pendientes que tú acabas de señalar, las tareas que tenemos pendientes, que lo platicamos, Ana Silvia, hace 4 años, ¿te acuerdas? Tú y yo. Y mira qué interesante que parto contigo, Ana Silvia, de este punto que nos deja Mariano en la conversa que tenemos hoy a 204 años o 200 años, veamos los 2 siglos después, todas las tareas que tenemos pendientes, como bien lo dice Mariano, de soberanía integral, que incluye la soberanía alimentaria. Realmente no entender que independencia significa tantos factores y que hoy habría que preguntarnos qué tan independientes somos. Muy Ujú. bien, Mariano, con esa aseveración porque vale la reflexión desde el punto de vista sociológico. Y interesante lo que también Mariano cuenta, que lo nuestro de la unidad centroamericana no es una cosa cosmética, no es un tema político o comercial, como fundamentalmente ahora se entiende todo este sistema que tenemos, que por allí se han incorporado algunas cosas como la integración del sistema de la educación superior, pero que no atiende los temas y las realidades y las formas de pensamiento
que debemos construir desde nuestra región, sino que se miden con parámetros europeos todavía que no atienden esta soberanía y esta independencia de la que nuestros pueblos hace 200 años clamaron frente a España, pero ahora que tenemos que clamarlo frente a otros vasallajes que tú bien planteas, Mariano. Entonces, te pregunto, Ana Silvia, a 200 o 204 años, que es lo mismo, no solo nosotros, los que estamos acá, nosotros tres, sino en particular aquellos que vienen desde mucho antes de esa realidad histórica en la que nos cruzamos de manera desigual la Europa y concretamente España, el poderío español, frente a nuestros territorios y que significaron para Costa Rica, y tú también lo dirás, Ana Silvia, para Guatemala, un exterminio de nuestros pueblos originarios en su gran mayoría y los que todavía persisten, preexisten, perdón, tienen en su memoria, esos 500 años terribles. Y en el caso de Costa Rica y Panamá, sí que tenemos esos lazos de los mayaquiché, como en toda Centroamérica, y nuestros pueblos originarios que además compartimos territorio, los Boribrí, los Naso y también los Nove con Costa Rica, nos hablan todos los días eso que tenemos que atender y sobre todo desde la sociología. Ana Silvia, ¿cómo la mirada hoy a 204 años, cuál es la mirada desde Guatemala? Bueno, gracias, Rebeca. Yo creo que, pues, en primer lugar, no hay una sola mirada. Yo voy a plantear, digamos, la mirada más crítica con relación a ese hecho de la independencia, preguntando, ¿verdad?, si realmente hubo tal independencia, porque todas las evidencias apuntan, y recordemos que en aquel momento, en 1821, lo que existía era la Capitanía General de Guatemala. Era Guatemala el lugar de poder. Y lo que la evidencia histórica ha planteado ya hace algunos años, es que aquí esa independencia fue pues incruenta, ¿verdad? No hubo tal lucha, no hubo, como contrastando con México, que sí llevó varios años lograr esa independencia porque allá la lucha implicó una lucha armada. Eh, Aquí no. Y eso, ya hace algún tiempo se descubrió el Plan Pacífico, que, que era el documento que después sirvió de base para el Acta de Independencia y que ese fue redactado por familias criollas y unas familias criollas. Recordemos todo ese entramado de poder que existía en aquel tiempo y que esas noticias de cambios profundos que ya venían desde el siglo anterior, ¿verdad?, con la Revolución Francesa, pues todos estos cambios que ya después se dieron en España desde 1812, y que venía ya ese cambio para América o las Américas, como decían, era inminente. Entonces, en el caso de la Capitanía General, lo que hicieron fue anticiparse y hacer un acto, eh, más bien protocolario, ¿verdad? Pero realmente no hubo tal cambio, porque de hecho el mismo militar que era el representante de España en Guatemala, Gavino Gainza, en la mañana era el representante militar y en la tarde, pues el nuevo representante de lo que entonces ya sería la Centroamérica independiente. Es decir, que fue un cambio sin cambio. Y 200 años después, 204 años después, pues vemos que en lo profundo los cambios han sido mínimos, mínimos. Bueno, el tiempo de la historia es otro, ¿verdad? Más allá de lo que los simples mortales somos. Entonces, el paso de este momento, ¿verdad?, de depender de España
a ser repúblicas, que ese era el sentido del Acta de la Independencia, pues no significó mayor cambio, sobre todo para las mujeres y para los pueblos indígenas, que para entonces, ¿verdad? Eran los que sostenían el sistema colonial y son los que siguen sosteniendo el sistema económico hasta hoy. Y tanto los indígenas como las mujeres, pues no estuvieron em, representados en esa independencia, entre comillas. Entonces, no, por eso digo, bueno, hay distintas miradas de un mismo hecho. Y cuando fue, cuando fueron los 200 años, en 2021, ciertamente que estábamos con los efectos de la pandemia todavía, pero sí se hicieron algunos análisis. En Claxo se publicó un libro, ¿verdad?, sobre Centroamérica, el bicentenario visto desde Centroamérica y desde distintas miradas, tratando de hacer como ese análisis entre histórico, sociológico, de cuál era la situación hace 200 años y cómo era ahora. Y creo que ahí es donde se van identificando estas exclusiones de origen, ¿verdad? Porque la verdad es que no hubo mayor cambio. De hecho, se instauró la República em, y empezó a haber partidos políticos que eran entre conservadores y liberales. Pero recordemos que en el caso de Guatemala particularmente, en 1871 llegó un gobierno liberal encabezado por Justo Rufino Barrios y Miguel García Granados. ¿Y qué hicieron? Bueno, reinstaurar el trabajo forzado a través del reglamento de jornaleros. Es decir, que entonces hemos vivido todo este tiempo y seguimos haciéndolo en contradicciones muy marcadas, pero que finalmente lo que tenemos hoy sigue siendo pues esta exclusión, incluso hasta legal en algunos aspectos, porque nuestra constitución en Guatemala, aprobada en 1985, después de casi 40 años de guerra, de conflicto armado interno, tiene un apartado sobre las comunidades indígenas. Y ese apartado sigue viendo a las y los indígenas como atados a la tierra, campesinos, ¿verdad? Entonces sigue habiendo pues estas miradas coloniales, neocoloniales sobre los pueblos indígenas. Poco se reconoce a otros pueblos como los afrodescendientes, que también son parte ya de nuestra historia y que pues siguen siendo tratados como ciudadanas y ciudadanos de segunda clase. Entonces, creo que hechos históricos como este nos permiten volver a traer, ¿verdad?, al debate em, qué realmente ha cambiado, porque el entramado de poder desde Guatemala hasta Panamá sigue estando en pocas manos. Y esas manos están vinculadas con esas familias, con esas redes familiares que se hicieron con el poder desde la colonia. Claro, ya ha ido cambiando, se ha ido ampliando, hay otros actores, pero en esencia sigue siendo eso, ¿verdad? Siguen siendo ese pequeño conjunto de familias el que sigue teniendo el poder en las manos y sobre todo el poder económico. No ha habido redistribución, por eso sigue habiendo esos niveles de pobreza que algo se han ido paliando precisamente por el trabajo de las y los migrantes, que son quienes sostienen a cientos de miles de familias para que no mueran de hambre, así Sí, literalmente. Y por eso el tema de la soberanía alimentaria, tanto en el sentido que fundamental. lo planteó Mariano, de recuperar nuestras
bueno, las especies nativas, el tipo de cultivos, etcétera, por un lado, pero por el otro significa también solo tomar esa decisión implicaría una soberanía inexistente en este momento, en el cual no tenemos realmente posibilidades de decidir los destinos de nuestros países, ¿verdad? Porque del imperio español pasamos al imperio estadounidense. Estadounidense. Y eso, Panamá, pues ha sido uno de los países que más lo ha sufrido. Todos los países, ¿verdad? No, aquí no En hay todas las, excepción, sí, en distintas pero, medidas, pero todos. pero en Panamá, que es bastante reciente todavía en la historia, Claro, ¿ya? claro. 1989, Ujú. es ayer, es ayer. Y, Ayer, bueno, y Guatemala ahora, pues, también. y ahorita seguimos entonces, ¿verdad? Por eso hay que preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuál independencia? ¿Para quiénes? Em, y creo que, claro, ¿verdad? Cualquier país, desde esta lógica del Estado, necesita tener adhesión. Y para crear ese sentido de independencia, pues tiene una bandera, tiene un himno, tiene símbolos patrios, como se le llama, pero que carecen, ¿verdad? De contenido. Mm. No sé si me vas a dar otro espacio en Sí, otro claro, momento claro, para por que, supuesto. porque quiero plantear algo más adelante de lo que se está viviendo en este momentito aquí, 2025 en Guatemala. De Guatemala, claro que sí. No, verás, tranquila que estamos comenzando. Mira, Mariano, hemos apuntado, bueno, ustedes han apuntado varios elementos que nos van configurando eh, las realidades de nuestros pueblos centroamericanos antes, durante y después de la colonia. Y que entender todos estos macrofactores son necesarios para ese salto que tenemos que dar hoy. Yo creo que es lo que sí tenemos ya más o menos claro que no lo podemos seguir postergando, hombre. 204, bueno, ¿y cuánto más? ¿Cuánto más aquellos pueblos, por ejemplo, en el caso de la América Central, todos nuestros pueblos originarios, lo que bien apuntabas tú, Ana Silvia, aquellos migrantes que forzados del África que ya forman parte de nuestros territorios, de nuestras realidades históricas, políticas, y de todos los ámbitos socioculturales, esa negritud que sigue siendo excluida, esa negritud que sigue siendo discriminada, porque seguimos estando en un esquema racista que fue implantado desde ese proceso colonial y hoy neocolonial, eurocéntrico y luego, como bien lo dice Ana Silvia, desde el imperialismo estadounidense, que también es eurocéntrico. Y entonces la pregunta que nos hacemos nosotros tres acá, que somos académicos y se entiende que intelectuales, y bueno, ¿y qué estamos haciendo desde nuestras instituciones académicas? Que sí, ya conocemos el fenómeno, sí que lo hemos estudiado, sí que podemos describir todos estos factores. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entendemos que la historia contada formalmente, oficialmente, dice que algunos actores hace 204 años intervinieron en un proceso que no fue proceso, como bien lo dice Ana Silvia, pero que bueno, cada quien denomina como le parece las cosas, pero que hoy estamos obligados primero a renombrar por su nombre las cosas. Eso, como bien lo apunta Ana Silvia, y que esto ya es un punto de inflexión porque es esto que nos corresponde a los profesionales de la sociología, hacer análisis crítico y profundo. Hay que renombrar las cosas como tienen que ser y en ese renombrar, bueno, darle la caracterización a todos los actores que participaron de esos procesos que hoy nos tienen como nos tienen 204 años después, sin soberanía alimentaria, como bien lo advertiste, Mariano, con esos
esos elementos que son fundamentales y clave para la vida en sociedad, que es em, el maíz, o en el caso de Panamá, que ya no es tanto el maíz, un poquito la yuca, pero más bien el arroz, por la influencia que tenemos desde mediados del siglo XIX. Lo acaban de descubrir Trump y su aliado, pero los chinos llegaron aquí en el siglo XIX, no antes de ayer, como él piensa que ha ocurrido. Entonces, por eso nuestro alimento básico es el arroz y ya no lo es el maíz. Pero en el caso de Centroamérica, ¿cómo recuperar la soberanía de nuestro grano? Que ya no sea una cosa importada y además manipulada genéticamente. ¿Cómo hacer para que nuestra educación, de una vez que entienda a todos los niveles, desde la educación superior hacia abajo? Yo veo que ahora estamos en esa carrera en nuestras universidades, Mariano, y voy por esa línea porque me interesa en este programa que profundicemos, porque es parte del problema. Estamos revisando las acreditaciones de nuestras universidades y reacreditaciones de nuestras universidades sobre fundamentos filosóficos, existenciales y de formas ideológicas que no se corresponden con nuestra realidad, que siguen siendo formas ideológicas implantadas desde esa Europa que ya no pertenece a nuestra construcción social. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué utilizamos esos parámetros para medir si lo que estamos haciendo en nuestras universidades vale o no vale, significa o no significa en la formación de nuestros profesionales? Estos son los grandes temas que tenemos que discutir a 204 años, que me sumo hoy a este programa porque en unas cuantas semanas, en noviembre, Panamá también está conmemorando esos 204 años de qué independencia. Nos tenemos que preguntar, como dice Ana Silvia, esa soberanía, por ejemplo, en tema de educación, Mariano, ¿por dónde anda 204 años? Bueno, este tema de la independencia centroamericana dispara para muchos lugares, muchos temas, y efectivamente sabemos que en un tiempo reducido como el que tenemos, nos va a quedar muchas cosas en el tintero. Yo quisiera tal vez dar dos elementos y luego responder un poco a a la preocupación de Rebeca, que es parte también de esa situación común centroamericana, y creo que nosotros desde la sociología debemos siempre visualizarla como un elemento a tomar en cuenta, porque de una u otra manera cruza y determina nuestro accionar, y lamentablemente la sociedad centroamericana está inmersa en una situación que no le es favorable. Digo, un tema para tocarlo inclusive en otro espacio, es cómo realmente mucha de la economía centroamericana también cruza con el tema del narcotráfico. Y cómo sabemos que comunidades, sobre todo pobres en Centroamérica, lamentablemente se ven permeadas por esta situación, sobre todo a nivel de tráfico de droga. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, las poblaciones costeras, los pequeños pescadores, realmente subsisten, y llega alguien y les ofrece el cielo y la tierra, muy ligado al tema del narcotráfico, y tristemente pues se ven muy tentados, y un grupo significativo de los que están ahora recluidos en Costa Rica fueron pescadores, fueron personas que vivían de lo que la costa producía, y es un tema que lamentablemente cruza nuestras realidades centroamericanas. El otro elemento que también hay que tenerlo presente y tiene que ver mucho con ese aspecto ideológico, con esa forma de concebir nuestras ideas, nuestros proyectos de vida, tiene que ver con el tema de los medios de comunicación. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, usted ve los principales titulares de los medios, se quedan en puras superficialidades hablando de independencia, cosas que no trascienden, y lo que hacen es reproducir un sistema, una lógica
muy superficial y no valora realmente las causas, consecuencias de los principales problemas que afectan a Centroamérica. Entonces, para mí, desde hace un tiempo para acá, yo le estoy dando mucho peso en mis valoraciones, en mis análisis, el papel que tienen los medios de comunicación en Centroamérica y particularmente en Costa Rica, donde efectivamente ha construido eh, un, una forma de vida. Para poner dos ejemplos, el tema de pura vida, que se usa mucho acá. O sea, ¿pura vida de qué? Cuando realmente las situaciones son mucho más complejas. O el concepto de igualiticos, que se usa acá, de ahí viene el ticos, que también son imaginarios sociales que lo que hace es negar una realidad cotidiana en que mucha de la población costarricense, pero sé que en Centroamérica, también nos afecta fundamentalmente. Para ir concretamente a la inquietud de Rebeca, por ejemplo, si yo hago un análisis de la malla curricular de las carreras ligado al tema, por ejemplo, de la producción de granos básicos, del tema de la producción de la tierra, eh, por ejemplo, muchos de los profesionales de agronomía o agroalimentarios que llamamos ahora, están muy centrados en el tema del comercio, del mercadeo, de la etiqueta, de la presentación y no vuelve al tema de la producción y la calidad de esa producción y cuál es la semilla que realmente queremos promocionar dentro de esa necesaria política alimentaria. Y, por ejemplo, yo tengo aquí vecinos y vecinas que son graduados recientemente de agroalimentarias y fundamentalmente ellos, algunos no tienen fuente laboral permanente porque el Estado ha venido reduciendo todo el tema de la producción de granos básicos y creo que no es la realidad solo en Costa Rica. Y lo que hay, por ejemplo, ahora hay una gran discusión en Costa Rica porque efectivamente antes el 60% por lo menos de la producción de arroz que sí, que aquí se consume mucho, famoso arroz y frijoles para el gallo pinto, el 60% se producía en Costa Rica. Ahora resulta que si acaso el 30% es de producción nacional, todo lo demás es importado. Entonces hay toda una gran discusión realmente dónde están los acentos en este momento. Y tristemente, poco yo me preguntaría a nivel centroamericano, es, por ejemplo, en el caso del Zucca, si hay un análisis, una revisión crítica de las carreras ligadas a lo que realmente permitiría fortalecer una política alimentaria, o cada país se dispara por su lado y perdemos una perspectiva regional. Y yo creo que es un tema interesante de investigar, realmente en qué medida el Zucca está promoviendo carreras que fortalezcan una política alimentaria y sobre todo el rescate de lo que realmente nuestros pueblos originarios promovieron hace más de 500 años. Ojalá fuera así. En realidad lo que promueven es lo que el mercado necesita del sistema. Qué bárbaro, qué bárbaro. En realidad hay una antilógica. Y mira, en esa línea hay varias cosas. La verdad que un programa no nos alcanza para hablar de todos los temas que estamos obligados a abordar desde nuestra profesión. La verdad que lo voy a obligar. Ustedes saben que yo hago estas cosas así al aire. Lo voy a obligar para que sigamos platicando de los 204 años porque son 2 siglos en donde sí que hemos avanzado, sí que hemos realizado propuestas colectivas, pero lo cierto, y que no podemos dejar de decirlo en este programa, es que hay no solo tareas pendientes, sino que hemos sido inconsecuentes, porque hay que ser autocríticos, con las realidades de los pueblos originarios, de la negritud, de las mujeres de nuestra región y que a 204 años yo creo que eso ya no lo podemos seguir postergando. Creo que desde nuestra disciplina tenemos que tener
la responsabilidad de decirlo en un programa como este y si tenemos una segunda y una tercera parte, hacerlo porque es nuestra obligación, no solo moral, sino que nuestra obligación de existencia. Y mira, Ana Silvia, en todo esto que estamos hablando, que implica, sí, un primer factor para la vida en sociedad, que es el tema de la seguridad alimentaria, que no tenemos resuelto 200 años, 204 años después, el tema de la educación y hacia dónde va nuestro modelo educativo de construcción y reconstrucción de nuestros saberes. No existe, tenemos que decirlo, a ningún nivel, ni siquiera a nivel de la educación superior, y eso es una crítica que tenemos que hacer desde acá. Hay esfuerzos, sí, tengo que decirlo, desde algunas disciplinas, no solo la sociología, que se plantean ejercicios de interculturalidad, de multiculturalidad, de pluriculturalidad, y en ese trabajo de colectivos, de intelectuales que se vienen haciendo, lo venimos haciendo, por lo menos entiendo que Ana Silvia de hace mucho tiempo. Yo recientemente estoy incorporándome en eso y yo creo que es una obligación, por lo menos de los profesionales de la sociología, de romper con el pensamiento unidimensional, el pensamiento universal, ese de que no se pueden entender. Y por cierto, que por ahí teníamos una discusión en estos días, unas compañeras, de por qué le dicen a los conocimientos académicos, conocimientos, y a lo que estamos construyendo desde fuera de la academia, saberes, como si fuera una cosa inferior. No, son conocimientos también. Entonces, nada, las cosas hay que no solo redefinirlas, sino en realidad eh, renombrarlas. Creo que hay que renombrarlas como corresponde, porque si no, nos estamos dando vuelta en círculo, decimos, ¿no? Entonces, en esa línea, Ana Silvia, tenemos tantas tareas pendientes frente al racismo, al clasismo que está instaurado desde hace 204 años en este surgimiento del Estado Nacional que no termina de ser soberano y que no termina de ser independiente y que además está profundamente construido sobre un modelo patriarcal que no termina de reconocer la existencia y la resistencia de las mujeres diversas de nuestra región centroamericana, hablemos de nuestra región, y que esa tarea, uno dice, bueno, ¿y de quién es fundamentalmente? Si de la universidad, es decir, de la academia o desde otros espacios, yo diría que desde todos los espacios, pero si la academia no cumple con esa función, ese rol de llevar estos temas de vuelta al escenario de la discusión, en realidad no estamos haciendo nada. Creo que alguien me dice, aquí me está diciendo Mariano, que debe retirarse en 10 minutos. Sí, en 10 minutos nos retiramos todos, Mariano, porque voy para allá, nos vamos a comprometer a una segunda parte porque hablar de 204 años de Centroamérica implica revisar, hacer una revisión profunda de todo lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, para los últimos minutos, Ana Silvia, el próximo año, el 2026, para Panamá, pero de paso tengo que decirlo, para nuestra región centroamericana, ese congreso anfictiónico que se realizó en Panamá, que, que sí que tengo que decirlo con mucha franqueza, eh, más que un encuentro que sirviera para fortalecer nuestros proyectos nacionales, en realidad, muy poco se logró de ese congreso, tengo que decirlo, a pesar de lo que digan los historiadores. Sin embargo, lo que sí tenemos que, de alguna manera, conmemorar es que el hecho se dio y que se dio en un momento en que nuestros pueblos de toda la Vía Yala habrían definido independizarse de
la corona española y del yugo español desde nuestras realidades particulares. Entonces, en ese sentido, el Congreso Anfictiónico marca un hito porque define el quehacer de más allá de ese concepto de independencia, es de la autodeterminación de nuestros pueblos, que está pendiente todavía a 204 años después. Entonces, el próximo año desde Panamá estamos obligados y obligadas a ubicar esta fecha para embarcar nuevas tareas a, a los tiempos futuros. Y yo los invito desde el ACAS, porque los tres estamos en la Asociación Centroamericana de Sociología, en esa nueva junta directiva que vamos a tener pronto una primera reunión. Allí lo voy a presentar. Yo estoy obligada desde mi condición de profesional de la sociología en Panamá, lo voy a hacer desde el programa de maestría que dirijo y desde el Instituto de Estudios Nacionales distintas actividades para, en el marco de esa fecha en particular, hombre, discutir estos temas que aquí hemos evidenciado siguen estando pendientes, ¿vale? Como también lo vamos a hacer, Mariano, tenemos que promoverlo desde el espacio de la red de alas de profesionales de la sociología. Entonces, te digo, Ana Silvia, los temas de feminismo a 204 años siguen estando pendientes, Ana Silvia, que yo no me puedo ir del programa en estos últimos 7 minutos que nos quedan. ¿Cómo plantear nuevas tareas desde los feminismos? Bueno, antes de centrarme en el feminismo, rápidamente algo que quería plantear es que en estos últimos meses, y sobre todo, sí, estos últimos meses, en nuestro país se capturó a tres líderes indígenas, autoridades indígenas, que participaron en la lucha de los 106 días por la democracia en Guatemala en 2023. Y entonces ha habido una reflexión y un llamado de atención de las actuales autoridades indígenas de 48 cantones y de la alcaldía indígena de Sololá, de donde son las personas que han sido capturadas, en el sentido de que no hay nada que celebrar, porque están como presos políticos eh, Luis Pacheco, Héctor Chaclán, de Totonicapán, y recientemente también fue capturado el señor Esteban Toc, de Sololá. A él lo dejaron ligado a proceso y le permitieron regresar a su casa porque está en una condición de salud pues muy grave, ¿no? Entonces, pero el punto es que la fiscalía en nuestro país está criminalizando y acusándolos de terroristas y de sedición. Entonces, ¿cómo puede haber independencia, como poder celebración este 15, ¿verdad? De hecho, una de sus acciones simbólicas es colocar las banderas a media asta. em, y bueno, tratar en lo posible de quitarle ese carácter festivo, porque están estas tres autoridades, pero vienen más capturas. Entonces es una situación muy em, contradictoria, como ha sido la historia de nuestra región y de nuestro país en particular. Entonces sí quería decirlo, pues para sumarme, ¿verdad? Solidariamente con las Y autoridades Ana Silvia, indígenas. un paréntesis, no es solamente la realidad guatemalteca en este momento de los pueblos indígenas. Caso de Panamá, todos los pueblos indígenas, acá el organismo que los agrupa a todos los ha sentenciado en varias Así es, ocasiones que esa criminalización, esa judicialización y la verdad que esa represión, hombre, realmente perversa contra los pueblos originarios y de evidencia que a 204 años, Ana Silvia, estamos en un punto de origen frente así a es, las libertades y los derechos. así es. Bueno, pues dicho esto, yo creo que también, ¿verdad?
con relación a las mujeres y los feminismos en nuestra región, que es una lucha histórica también, ¿verdad? Ya afortunadamente se van teniendo cada vez más evidencias de la participación de las mujeres de diverso perfil en el mismo hecho de la independencia, como fue el trabajo que hicimos contigo, con otras sociólogas como Carmen Camacho, como Carla Aguilar, Karina Gregory. Estuvimos en el 2021 creando una entrada en Wikipedia para reconocer ese papel de las mujeres, pues muy incipiente lo que se está haciendo, pero ya hay esa evidencia. Y luego que siempre las mujeres han estado ahí, las mujeres siempre han participado, siempre han Sí, pero no aportado. estamos en la historia, no Siempre, siempre estamos. han sostenido la vida y creo que esa es una de de nuestros roles como académicas, ¿verdad? Seguir investigando para generar esa evidencia, para hacer una historia de las mujeres eh, a nivel de los países de la región centroamericana. Y me parece también, ¿verdad?, destacar el papel mismo de ACAS, que desde un espacio muy modesto, siempre mencionamos a don Daniel Camacho, quien dice, ¿verdad? Que es un estado de espíritu crítico, ético, que ha sostenido una voz, aunque sea marginal, una voz crítica en la región centroamericana desde hace 50 años. Creo que ese es el papel que nos corresponde y que ojalá más jóvenes se sumen. Y luego también tenemos la obligación de ir buscando las sinergias con otros esfuerzos a nivel de cada país y a nivel de la región. Tenemos que decir presentes, porque lo que tenemos es la palabra. Y la palabra es para eso, para la denuncia, para el análisis, para no quedarnos callados cuando hay tantas situaciones en el mundo y en nuestra región que muchas veces se pretende, y por lo que decía también Mariano, del papel de los medios, que permanezcan ocultas. Así que nuestro gran papel es develarlas y denunciarlas, me parece a mí. Entonces, de nuevo, ¿no?, la independencia como otros hechos, eh, y fechas que se van identificando, nos deben servir para eso, para colocar nuevamente las miradas críticas sobre estas situaciones. Y en el caso de Así las es. feministas, sociólogas y de otras ciencias sociales, pues encontrarnos, unirnos y hacer énfasis en ese reconocimiento que merecemos y en esa construcción de conocimiento al cual también hemos aportado y que esperamos, bueno, no esperamos, demandamos que también Demandamos, así es. sea incorporado, ¿verdad? Por ejemplo, en las mallas curriculares de las carreras de sociología, que haya una educación diferente, pero estamos ante un asedio y eso creo que también hay que decirlo. em, Entidades regionales como el ZUCA, lamentablemente, han dejado de ser fieles a su origen. Ujú. En la región centroamericana, bueno, y en el mundo, el capital le da todas las ventajas para que pueda ir y venir al capital, ¿verdad? Al capital, al dinero, pero cuando se trata de unir a las personas, pues hay impedimentos. Ni siquiera podemos trasladarnos entre la región centroamericana de manera libre, ¿verdad? Exactamente. No, ni siquiera nos podemos, no tenemos ni siquiera un transporte. Imagínense con el avance tecnológico, tener un tren que vaya de Guatemala a Panamá sería de lo más fácil, ¿verdad? Si hubiera la No, voluntad. pero lo hacen a Pero propósito. totalmente, totalmente. Y son las cuestiones que necesitamos enfatizar y que necesitamos develar. Entonces creo Bueno, por que aquí ya esto es rompimos, ¿ves? así. La frontera, estamos conectados los tres. Oye, Pues mira, sí. nos vamos con tu poesía, pero antes quiero, Mariano, comprometerte y también Ana Silvia, porque tenemos que hacer una parte 2 de este programa. No podemos entender los 204 años sin entender grandes temas, sin conversar sobre grandes temas que debemos atender, como es el tema del narcotráfico, el tema de la delincuencia en nuestra región, el tema de la migración.
intra y desde y hacia nuestra región, como el tema de quiénes explotan nuestros recursos naturales hoy, por dónde anda el control y el manejo de ese recurso fundamental para la vida que es el agua y otros grandes temas que aquí no podemos abordar porque se nos acabó el programa. Mariano, tus palabras finales. Bueno, primero comprometerme a esto que dice Rebeca, de seguir conversando sobre estos temas fundamentales y que realmente debemos generar reflexión desde la sociología y agradecerles, Rebeca, Ana Silvia, por compartir este espacio. Y pues aquí estamos desde Costa Rica, pues también aportando una de las miradas y no la única que uno cree que puede tener sobre una realidad muy compleja en que nos movemos, pero no por ello tener el ánimo de saber que otra Centroamérica es posible. Muchas gracias. Gracias, Ana Silvia. Nos vamos con la poesía y nos Sí, conectamos claro. el Gracias otro siempre, domingo, Rebeca, por probablemente. darme este espacio. Eh, Falla de origen. La patria que se celebra tiene una falla de origen, hija de unos padres que no lucharon ni un día, ni estuvieron encendidos en patrio ardimiento. Nació con más pena que gloria bajo el signo metálico del dinero, con la marca de la exclusión. Y aunque se ha creado una historia con escudo, himno y bandera, después de 200 años se siente que algo o mucho no está bien. ¿Cómo es posible que a esa patria no le importe que miles de sus hijos e hijas aún mueran de desnutrición, que sus hijos valientes y altivos sigan agrediendo a sus compañeras, hijas de esta nación, que les nieguen representación y participación? ¿Cómo es posible que esta patria bicentenaria cobije a los victimarios de cientos de miles de sus hijos e hijas sin ninguna sanción? ¿Cómo es posible que expulse a millones que dejan sus lares porque no tienen otra opción? ¿O que los destierre porque piensan distinto, porque no callan, ponen el dedo en la llaga y denuncian tanta traición? El suelo de esta patria, que según el himno es sagrado, ha sido cubierto por la sangre de cientos de miles de inocentes, cuyas historias narran las fosas que la Madre Tierra ha guardado con celo, para que esa ignominia no se olvide, no se oculte, bajo los discursos insulsos de padres de la patria que de manera artera dilapidan los recursos de esta nación. Esta falla de origen no se ha logrado sanar, ni con una primavera rota, ni con tantas vidas valiosas perdidas en la larga noche genoetnocida, ni con una paz firmada bajo amenaza oligárquica y neoliberal, menos en este momento de corrupción total. En este siglo XXI, esa patria se siente cada vez más lejana, porque permite que sus hijos e hijas sean privados de la libertad, que vivan con miedo, exiliados, despatriadas, añorando el retorno con el corazón oprimido, porque quieren volver al hogar. Uy, pero certero, certero poema, tal cual a 204 años y seguimos en la segunda parte hablando de las insatisfacciones de muchos sectores fundamentados en esto que tú estás planteando, unas patrias que nacieron así, fraccionadas por el interés mezquino de los menos y las mayorías seguimos estando excluidos de la toma de decisiones y excluidos, bueno, de nuestros derechos inalienables, entre esos nuestros pueblos originarios. Así que nos vemos y nos escuchamos en la segunda parte de este programa importante a 204 años de la independencia de Centroamérica, incluyendo a Panamá en este 2025, pregonando ideas por la cultura del pueblo, educar para transformar. Chao, chao, nos vemos el próximo domingo.